Bien, iniciamos entonces el siguiente circuito. Vendría a ser este. Ahí está, Marco está ingresando, Marco Arturo, muy bien, excelente. Todos están completos ya prácticamente, ¿no? Bien, se ve la pantalla del circuito, muchachos, esta, el número 2. Número 2. A ver, Einer, Mario, Rubén. Sí, profe. ¿Se ve, no? Profesor, Ya, Sí, sí, correcto. muy bien, voy a desarrollar este circuito. Todos atentos. Igual voy a preguntar, voy a preguntar a todos. La idea también es que participen todos, ¿ya? Bien. Les he mandado la foto ya de este circuito que está en la pizarra, ¿no? Bueno, vamos a proceder a borrar y desarrollar el siguiente. ¿Sí? Muy bien, entonces el día de hoy la clase el día de hoy es comprender, entender de manera significativa, ¿no? Los distintos circuitos básicos que debemos de entender. ¿Cuáles son? Circuito serie, circuito paralelo, ¿no? Circuito mixto. Al mismo tiempo, tenemos que hallar, ¿qué cosa? Tenemos que hallar las magnitudes básicas en cada circuito, ¿no? En un circuito serie, en un circuito paralelo, ¿no? Y al mismo tiempo conectar los instrumentos de una manera adecuada, ¿no? De una manera adecuada. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, este es el circuito número 2. Voy a dibujar el esquema. A ver, ¿qué tenemos que hallar ahí, muchachos? ¿Qué tenemos que hallar ahí? ¿Qué tenemos que resolver? Pues también, ¿no? Número 2, circuito paralelo, ¿no? Circuito paralelo. Ahí está, ¿no? Número 2, circuito paralelo. Ahí está. Vamos a proceder a dibujar el circuito aquí. El circuito paralelo. Ahí. Así. Muy bien. Todos atentos, por favor. Todos atentos. Vamos a desarrollar entonces este circuito paralelo, ¿no? Circuito paralelo. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien. Entonces, vemos que la primera resistencia, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, a ver. La resistencia 1. Tenemos la resistencia 2. Tenemos la resistencia 3. Ahí está. ¿No? Entonces vamos a poner valores. ¿Cuánto vale la primera resistencia? A ver. ¿Cuánto es la primera resistencia? Es 20, ¿no? 20. 20, profesor. Muy bien. 20 ohmios. 20 ohmios en la primera. Segunda. La segunda. 5 ohmios. 5, ¿no? 5 ohmios. Y la tercera resistencia. Se va a hallar. Se va a hallar, no sabemos. R3 no sabemos. No sabemos. Y la fuente tampoco sabemos, ¿no? La fuente no tiene este voltaje, ¿no? Corriente. La fuente no tiene voltaje. Hay que hallar el voltaje ahí. Bien, pero me está dando la intensidad total. Me da como valor la intensidad total aquí. Me está diciendo, ¿cuánto es la intensidad total ahí? A ver.
16 amperios. Ah. Intensidad 16. 16 amperios. ¿No? 16 amperios. Muy bien. ¿Qué otro dato me está dando? Ahí he podido observar aquí que la La intensidad en la resistencia resistencia 3. acá, ¿no? Dice que por aquí está bajando una intensidad prácticamente de 4 amperios. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿qué dice la pregunta? El voltaje de la fuente Ajá, y la resistencia 3. R3. correcto. Entonces, no sabemos el voltaje. A ver, vamos a... Ya. A ver ahí. Vamos a desarrollar entonces. Ahora sí. No sabemos el voltaje de la fuente, ¿no? O sea, aquí el voltaje de la fuente, del voltaje general no sabemos. Y también esta, ¿no? El valor de la resistencia 3. ¿Solamente son dos preguntas? La intensidad en las resistencias 1 y 2. Ajá. La- No sabemos la resistencia 3 acá. R sub 3 no sabemos. ¿Qué más no sabemos? Intensidad en la intensidad. resistencia 1 tampoco sabemos. Intensidad en la resistencia 2 tampoco sabemos. Ahí está. Eso tenemos que hallar, muchachos. Eso tenemos que hallar. Listo, nada más, ¿no? Esos son todos los datos que nos dan, ¿no? Esos son todos los datos que nos dan. Ahí está. Muy bien, vamos a proceder a desarrollar. Vamos a proceder a desarrollar. Muy bien, entonces, a ver. A ver. Voltaje general. Ajá, tenemos resistencia, ¿no? Y tenemos intensidad de corriente. Sí podemos hallar el voltaje, ¿no? Sí podemos hallar el voltaje. A ver. La resistencia 3 podemos hallar. Sí podemos hallar. Porque tenemos aquí, a ver. Tenemos resistencia, tenemos intensidad de corriente. Falta voltaje. Nos falta voltaje, ¿no? Nos falta voltaje. Uy, parece un poquito complicado, ¿no? Nos faltaría un dato ahí. A ver, intensidad en la resistencia 1. Ajá. No hay. No hay tampoco, ¿no? Nos faltaría voltaje para hacerlo de frente, ¿no? Para resolver de frente nos faltaría voltaje porque en paralelo los voltajes son los mismos. De igual forma, en la intensidad 2, en la resistencia 2, nos faltaría voltaje si queremos hacerlo rápidamente, ¿no? Queremos resolver rápidamente, nos faltaría ese detalle, ¿no? ¿Qué hacemos? Resolver las Esa resistencias resistencia 1 y 2. equivalente de 25. De la resistencia 1 y la 2. Claro, ¿no? Eso significa que yo puedo, de repente, a ver, lo voy a desconectar aquí. Y solamente al principio voy a trabajar con estos dos. Como esta resistencia en paralelo, el voltaje que me salga aquí va a ser el mismo voltaje aquí porque están en paralelo, ¿no? El voltaje que me salga en la resistencia de 20 ohmios y en la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Si yo conecto una resistencia en paralelo, entonces significa que el voltaje aquí también será lo mismo que me salió en la resistencia 5 y en la resistencia de 20 ohmios. Por este momento lo voy a desconectar aquí. Ahí lo voy a desconectar. Ajá. ¿Y qué veo? Al desconectar esta resistencia que tiene 4 amperios, significa que esta, la intensidad total, va a bajar. ¿Por qué? Porque le tengo que restar estos 4 amperios, que obviamente, que la suma de los 3 me da 16. Pero en este caso lo voy a, al desconectar aquí, esos 4 amperios lo voy a disminuir. Por lo tanto, por lo pronto, utilizado con estas, es decir, utilizando estas dos resistencias, por lo pronto, ¿qué intensidad me tendrá que salir aquí? 12 amperios. 12 amperios. Claro, porque los 3 me suman 16, pero si yo le quito 4 amperios, ¿no es cierto? Ya no va a ser 16, sino voy a descontar estos 4 amperios que no he desconectado. 12 amperios. Ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo hallarlo.
Pero para ello voy a hallar primero la resistencia total. A ver, voy a hallar la resistencia total de entre estos dos. ¿Cuál es la fórmula para poder hallar la resistencia entre los dos? Suma integrales. Producto sobre suma. Muy bien, excelente, ¿no? Producto sobre la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Muy bien. Esta fórmula, muchachos, esta fórmula se utiliza siempre y cuando hayan solamente dos resistencias en paralelo. Profesor, y si hubiera más, De 4. ¿no es cierto? Si fuera más, utilizamos, ¿se acuerdan esa la fórmula de fracciones, no? Si son 3, de 2 a más, ¿no es cierto? 1 sobre la resistencia equivalente, más 1 sobre la resistencia 2. Eso se utiliza siempre y cuando ya son más de 2 resistencias en paralelo, ¿no? Muy bien, vamos a reemplazar mucho. Sale 4, me parece. Vamos a ver, como dice su compañero. Resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, que es 20, multiplicado por la resistencia 5, de 5 ohms, obviamente así, entre la suma de los mismos, 20 más 5. Muy bien, entonces la resistencia total va a ser igual a ¿cuánto? A 20 por 5 es 100, sobre la resistencia hacia abajo, la suma sería 25. Por lo tanto, 100 entre 25, la resistencia total nos sale a 4 ohms. Y está perfectamente muy bien, ¿no? Como decía su compañero. ¿Ya está? Entonces, este circuito, aplicando solamente esta resistencia, ¿no? Esta resistencia, ¿no es cierto? Va a salir obviamente un circuito mucho más pequeño, ¿ya? ¿Cierto? Un circuito mucho más pequeño. ¿Cómo? Aquí vamos a dibujarlo, aquí abajito, uno más pequeño, ¿ya? Aquí. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría ese circuito? Solamente de estos dos. Estos dos va a quedar así de esta manera, ¿eh? ¿No? Una sola resistencia equivalente. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, esta es la fuente, que no sabemos obviamente cuánto es, y esta sería la resistencia equivalente, que sí ya sabemos cuánto es, ¿no? R equivalente nos salió 4 ohms. Pero sin embargo acá la intensidad de corriente solamente de estos dos es 12 amperios, ¿no? 12 amperios. Ah, miren, fíjense muchachos. Si tengo 12 amperios, si tengo 4 ohms de resistencia, que es equivalente a los dos, ¿puedo hallar el voltaje, sí o no? Claro, ¿no? ¿Cómo voy a hallar aquí? Simplemente utilizo, pues, ¿no? La ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, voltaje es igual a intensidad 12 por 4. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a 48. Ah, ya. Muy bien, entonces el voltaje nos salió 48 voltios. ¿Por qué? ¿No? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Muy bien, miren, ¿eh? Ah, ya, profe. Nuevamente lo vuelvo a conectar aquí. Lo vuelvo a conectar aquí. Está en paralelo. Ah, ya. Eso significa entonces que el voltaje nos salió 48 voltios. ¿No? Ahora, estos tres están en paralelo. Este 20 ohms tendrá 48 voltios. Este 5 ohms también 48 voltios. Con esto también le he vuelto a reconectar, ¿no? He cerrado el circuito aquí. Entonces, como están en paralelo, también habrá 48 voltios. ¿No? Ahora sí. ¿Puedo hallar la intensidad aquí? Sí. ¿Puedo hallar la intensidad aquí? Sí, claro que sí, porque tengo voltaje y tengo resistencia. ¿Cuánto será 48 entre 20? ¿Cuánto es 48 entre 20? Más o menos 2.4, algo así. A ver, calculen, muchachos. ¿Cuánto sale la intensidad? ¿Cuánto sale? 2.4. 2.4 amperios. 2.4, ¿no? Muy bien.
Aquí nos va a salir 2.4 amperios. Muy bien, excelente. ¿Podría hallar en la resistencia 5 ohmios? Sí, profesor, porque yo tengo voltaje y tengo resistencia. Puedo hallar la intensidad por acá. Este será la intensidad 1. Este va a ser la intensidad 2. Y obviamente esta es la intensidad 3, ¿no? 48 entre 5, profesor. ¿Cuánto me sale la intensidad? 9.6. 9.6. 3.6 amperios. 9. No, ¿No? 9.6. 9.6. 9.6. Ya, 9. 9.6 amperios. Ahí está. Ajá, miren, ¿eh? Ya, miren. Ahora, si yo sumo 2.5 amperios más 9.6 amperios más 4 amperios, la suma de los tres me tiene que dar 16 obligatoriamente. Porque si no sale así, significa que estamos trabajando mal, estamos ejercitando mal las cosas. Veamos entonces. 4 más 9.6 más 2.4 nos tiene que dar 16. ¿Da o no da, muchachos, el resultado? ¿Da o no da? ¿Está bien? Está bien. Sí, profesor. ¿Sí o no? Entonces, significa que está bien. Hasta el momento estamos ejecutando bien el circuito. Estamos calculando bien. ¿Por qué razón, profesor? Porque 4 más 9.6 más 2.4 me tiene que dar 16. La suma de las tres intensidades para poder ver la intensidad total. Ya está ya. Ahora, ¿qué sigue? Ah, profesor, nos falta hallar el valor de la resistencia 3. Esto nos falta hallar. La ley de Ohm, pues, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ohm a nosotros para poder hallar resistencia? 12 ohmios. Resistencia 3 va a ser igual a voltaje sobre la intensidad de corriente. ¿Sí o no? Ley de Ohm. Reemplazamos. Reemplazando, ¿qué nos va a dar esto? Entonces, la resistencia 3 va a ser igual al voltaje. Ah, ya, el voltaje es 48. ¿Por qué? Porque los tres están en paralelo. 48 voltios sobre la intensidad de corriente. ¿Sabemos la intensidad de corriente? Sí, ya nos dio como dato que era 4 amperios. Por lo tanto, la resistencia, ¿no? Por lo tanto, la resistencia sub 3 va a ser igual a ¿cuánto? Si no me equivoco es 12, ¿no? 12 ohmios. Listo, 12 ohmios nos salió la resistencia. Muy bien, esto ya prácticamente nos salió 12 ohmios. Finalmente, ¿cuánto será el voltaje total? Acá ya sabemos, 48 voltios. ¿Cuánto es el valor de la resistencia 3? Sí, profesor, ya lo hemos hallado. 12 ohmios. ¿Cuánto es la intensidad 1? 2.4 amperios. Profesor, la intensidad 2, 9.6 amperios. 9.6 amperios. Listo, ya hemos resuelto, muchachos, ya el siguiente circuito. Profesor, quiero hallar la potencia total de todo el circuito. Muy bien, la potencia total. La potencia total va a ser igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total. La potencia total, ¿no? Va a ser igual a el voltaje total, que ya sabemos que es 48, ¿no? 48 voltios de la fuente multiplicado por la intensidad total, que obviamente de todos, de los tres, sería 16 amperios, ¿no? El voltaje y amperaje. Por lo tanto, la potencia total, muchachos, a ver cuánto sale, ayúdenme a calcular, a ver. ¿Cuánto sale? ¿Tiene ahí la calculadora a la mano? Sería 48, ¿no? ¿No es cierto? 768 watts. 768. 768, ¿sí o no? 768 watts. Listo, muchachos. Le hemos hallado prácticamente este circuito lo hemos resuelto ya. Ya está ya. Muy bien. Listo. Profesor, ¿podemos hallar la potencia en cada resistencia? Claro. ¿Y cómo hago para poder hallar la potencia en cada resistencia? Multiplico nada más voltaje por intensidad.
Quiere decir, 48 por 2.4 me sale la potencia exclusivamente en la resistencia 1. Profesor, la potencia en la resistencia 2, así, voltaje por intensidad, quiere decir 48 voltios por 9.6. La multiplicación de los dos me dará la potencia total. Finalmente, en la resistencia 3, aquí también 48, porque están en paralelos todos. 48 voltios por 4 amperios me saldrá la potencia total, perdón, la potencia exclusivamente de la resistencia 3. Muchachos, hemos resuelto este problemita que está en el PPT. Les voy a enviar la foto, voy a sacar una foto ahorita, ¿no? A ver, una foto para poder compartirles ahí en el WhatsApp, ¿no? Voy a compartir en WhatsApp ahí. Profe, una pregunta. Sí, sí. Saludos, Alejandro. Profe, esa fórmula de la resistencia total, Sí. ¿solamente se utiliza cuando tenemos una incógnita en una resistencia o se puede utilizar en otro Sí. problema? Sí, también se puede utilizar. Recuerden que esta fórmula denominada producto sobre suma se utiliza exclusivamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo, solamente dos. Y cuando tenemos más de dos resistencias, aplicamos la fórmula que hemos hecho antes, ¿no? 1 sobre R equivalente es igual a 1 en fracción, ¿no? 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3. Esa fórmula se aplica cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo. Como en este caso lo hemos desconectado aquí, quedaría solamente resistencia de 20 ohmios y de 5 ohmios, dos en paralelo, y hemos aplicado esta fórmula, ¿no? Para poder hallar la resistencia total. Ya, profe, gracias. Voy a sacarle la foto. Muy bien, llegó, muchachos, llegó. Sí, profe, sí. Ya, listo. Vamos a proceder a hacer el siguiente, entonces. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a desarrollar el siguiente. Para ello vamos a borrar la pizarra, ¿no? Vamos a borrar. Ya está. Borramos esto. Ahora sí. Entonces, no se olviden, ¿no? No se olviden estos circuitos paralelos. Recuerden que las instalaciones eléctricas, ¿no? Siempre están en paralelo, ¿no? Toda conexión eléctrica, la mayoría va a estar siempre en paralelo, ¿no? Siempre va a estar en paralelo. ¿Sí? Siempre tiene que estar en paralelo, ¿no? Muy bien. Veamos, ¿cuál es el siguiente? Vamos a ver el siguiente. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿No? Vamos a compartir. El siguiente. Ahí está.
Muy bien. Este es el siguiente, muchachos. Este es el siguiente. A ver, ¿qué dice? En el circuito de la figura se dan 3 resistencias conectadas en paralelo, tal como se muestra. Si el amperímetro registra una lectura de 6 amperios, ¿cuáles de la resistencia deben retirarse para que el amperímetro lea 4 amperios? O sea, tiene que bajar, ¿no? Tiene que bajar. Si la fuente de alimentación se mantiene constante. Bastante interesante este ejercicio o problemita, ¿no? Bastante interesante. Bien, ¿se ve la pantalla, muchachos? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Muy bien, vamos a desarrollarlo entonces. Vamos a desarrollar entonces nuevamente este circuito, ¿no? Este circuito. Muy bien. Vamos a dibujar en la pizarra. ¿Ya? Vamos a dibujar en la pizarra el circuito, ¿no? El circuito. Este sería el número 3. Circuito paralelo. ¿No? ¿No? Circuito paralelo. Número 3. Ahí está. Circuito paralelo. ¿Ya está? Dibujamos el circuito. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Bien. ¿Cuánto vale la fuente, muchachos? ¿Cuánto vale la fuente? ¿Cuál es el valor de la fuente? ¿Cuánto vale la fuente ahí? No hay valor, profesor. No tenemos, ¿no? No hay fuente. No. No hay voltaje. No hay voltaje, entonces. Pero sí nos dan acá el amperaje, ¿no? El amperaje dice que el amperaje ahí, conectado al amperímetro, como muestra ahí. En el circuito de la figura se dan 3 resistencias 6 amperios. conectadas en paralelo. Ajá. Entonces vamos a poner 3 resistencias en paralelo. Acá está. Ahí. Estas 3 en paralelo. Estas 3 en paralelo. ¿No? Listo. Esas 3 en paralelo. Este vendrá a ser la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Muy bien. ¿Cuánto vale la resistencia 1, muchachos? Estoy observando aquí 18. 18 ohmios, ¿no? El siguiente, 12. 12 ohmios. 12 ohmios. El siguiente, muchachos, 9. 9 ohmios. Ya está, ya. Correcto. Entonces, esto significa que por este nodo, en este nodo se van a repartir las intensidades. Va a pasar por aquí una intensidad, por aquí pasará otra, y por aquí obviamente la siguiente. Y esa la vamos a poner como si fuera, vamos a poner acá intensidad 1, intensidad sub 2, intensidad 3. Ahí le vamos a poner los valores. Muy bien. ¿Qué más nos dice ahí? A ver. En el circuito de la figura se dan 3 resistencias conectadas en paralelo, tal como se muestra si el amperímetro registra una lectura de 6 amperios. Ah, ya, aquí está el amperímetro.
Entonces eso nos está prácticamente dando ¿qué cantidad de corriente? Nos está dando una cantidad de corriente, ¿no? Prácticamente, lo dice de 6 amperios. O sea, la intensidad total entonces es 6 amperios, ¿no? Porque recuerdan que en este cuadrante, en esta malla, es la intensidad total. Aquí sí, obviamente, la intensidad de cada uno, ¿no? Pero en esta malla pasada, aquí la fuente, nos tiene que dar, obviamente, la intensidad total, ¿no? Necesariamente. ¿Qué más nos está diciendo? Muy bien. Pregunta. ¿Cuál o cuáles de las resistencias deben retirarse para que el amperímetro lea 4 amperios? Si la fuente de alimentación se mantiene constante. Allá, o sea que lo que queremos es lo siguiente, que nosotros queremos que baje, no que baje 2 amperios prácticamente, ¿no? Así como está el circuito, mide 6 amperios. Lo que nosotros queremos es que baje a 4 amperios. Pero obviamente para que baje a 4 amperios tendríamos que desconectar o bien la resistencia 1, o bien la resistencia 2, o bien la resistencia 3. Eso tenemos que desconectar. Porque obviamente tenemos que descontar una de ellas. ¿Para qué? Para que la resistencia baje, disminuya. ¿No es cierto? Para que esa resistencia baje o disminuya, obligatoriamente tenemos que desconectar una de ellas. Una de las ramas circuitales. ¿No es cierto? Pero para ello, para saber cuál de ellas desconecto, el primer paso que debo hacer es hallar la resistencia total. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder hallar para hallar la resistencia total me va a servir para poder hallar el voltaje en la fuente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Como son 3 resistencias, voy a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula siguiente. ¿Cuál es? 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia sub 3. Esa fórmula voy a utilizar matemáticamente. Voy a reemplazar la fórmula. A ver, muchachos. Voy a reemplazar la fórmula. Voy a decir lo siguiente entonces. Bastante atención, ¿ah? Bastante atención. A ver, voy a decir entonces, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1. ¿Cuánto vale la resistencia 1, muchachos? A ver. 18. 18. Muy bien, 18. Acá está el 18. Más 1 sobre la resistencia 2, que vale 12. Más 1 sobre la resistencia 3, que vale 9. Por lo tanto, voy a sacar el mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? ¿No? ¿De quiénes voy a sacar el mínimo común múltiplo? Acá, mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? Obviamente, ¿no es cierto? ¿De quiénes? De 18, ¿no? De 12 y de 9 respectivamente. Ahora, ¿cuánto será el mínimo común? Vamos a poder hallar. Mitad, 9 no tiene mitad, 12 sí tiene mitad, que obviamente es 6. 18 tiene mitad, sí, profesor, 18 tiene mitad, es 9. ¿Sigue habiendo mitad? Sí, mitad. 9 no tiene mitad, 6 tiene mitad, que es 3, 9 no tiene mitad. De frente, ya no hay mitad, tercia. 9 tiene tercia, que es 3, tercia de 3, 1, tercia de 9, 3. Finalmente tercia. Tercia de 3, 1, 1 es 1, tercia de 3 es 1, ya está. Ya. Ahora, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. ¿Estamos en lo correcto, muchachos, ahí? Repito, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. Por lo tanto, el mínimo con un múltiplo, ¿cuánto es? Acá, mínimo con un múltiplo, 36. Muchachos, ¿estamos de acuerdo ahí? A ver, no se me duerman, ¿ah? A ver, Josué, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Voy a decir lo siguiente. 36 entre 18 es a 2. 2 por 1, 2. Más 36 entre 12 a 3. 13 por
¿no? 3, ¿no? Sería 3 también acá, ¿no es cierto? 36 entre 12 a 3. 3 por 1, 3. Más 36 entre 9 a 4. 4 por 1, 4. Miren cómo estoy resolviendo, muchachos, ¿ah? Voy a decir lo siguiente. Entonces, aquí abajo. Aquí sería ¿cuánto? A ver. 5, 5, 9, ¿no? 9, ¿sí o no? 9:36. 9:36. Un cuarto. Ajá, excelente. De frente novena, ¿no? O tercia. A ver, acá, tercia. Tercia de 9 es 3. Tercia de 36, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 12, ¿sí o no? 12. Tercia. Tercia de 13 es 1. Tercia de 12 es 4. Y nos sale prácticamente un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Por lo tanto, ¿cuánto será la resistencia equivalente? ¿Cuánto será la resistencia equivalente, muchachos? Esta, pues, ¿no? La parte del numerador. ¿Numerador o denominador? 2. Y, ¿no? Esta acá es la resistencia equivalente. 4. La resistencia equivalente sería 4 ohmios, miren, ¿ven? ¿Por qué? El numerador es 1, el denominador es la R equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente es el número que está debajo, es decir, el denominador. Por lo tanto, aquí tenemos un cuarto. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser 4, pues. 4 según la fórmula, ¿no? Según la fórmula. Bien, muchachos, miren cómo ya estamos resolviendo, ¿ah? Miren cómo estamos resolviendo. Ahora, ¿cómo va a quedar el circuito aquí? El circuito básico. ¿Cómo va a quedar el circuito básico? De la siguiente manera. Voy a dibujar acá un circuito bastante pequeño, ¿ya, no? Así, ahí está. Y lo puedo alcanzar, menos mal que la pizarra es grande, ¿no? La pizarra es bastante grande, eso nos ayuda a explayarnos un poco más para que quede clarísimo esto, muchachos. No se olviden. Esto debe quedar clarísimo, ya como un aprendizaje bastante claro. Recuerden que cuando lleguemos a la clase presencial, obviamente ya no vamos a repetir esto, ¿no? Ya queda clarísimo, ¿no? Nos va a quedar muy poco el tiempo para poder ejecutar la parte práctica, ¿no? La parte práctica. Muy bien, tenemos aquí la fuente, tenemos el positivo y el negativo, y obviamente tenemos la resistencia equivalente aquí. Y esa resistencia equivalente prácticamente nos salió ¿cuánto? R equivalente. Nos salió 4 ohmios, ¿no? 4 ohmios. ¿No sé? 4 ohmios. Ahora, sabemos que la intensidad de la fuente de alimentación, el circuito, el amperio, el amperaje acá es, ¿no es cierto? Nos dan 6 amperios. Es lo que marca el instrumento ahí, ¿no? Por lo tanto, ¿puedo hallar, muchachos, puedo hallar aquí el voltaje ya? ¿El voltaje total? Porque tengo acá la intensidad y tengo la resistencia. ¿Podría hallar? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro que 6 sí. por 4. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Quiero hallar voltaje. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a la intensidad que es 6 multiplicado por la resistencia que es 4. Y esto a su vez nos da ¿cuánto? 24, ¿no? 24 voltios. ¿No? 24 voltios. Muchachos, estamos claros hasta ahí, ¿no? 24 voltios. O sea que la fuente nos está dando 24 voltios, muchachos. Miren, 24 voltios. Fíjense, 24 voltios. Ah, ya, muy bien. Si la fuente nos da 24 voltios, eso indica, sobreentiende que en las 3 resistencias el voltaje es el mismo porque están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1, ¿cuánto va a ser? 24 voltios. Profesor, ¿cuánto va a ser el voltaje en la resistencia 2? También 24 voltios. En la resistencia 3, respectivamente, también 24 voltios respectivamente. Profesor, ¿por qué razón es así? ¿Por qué razón? Porque están en paralelo. En un circuito paralelo, los voltajes son constantes. Por eso es que en las instalaciones eléctricas,
todas las lámparas, todas las luminarias están en paralelo. Si una lámpara, un foco se quema, el otro sigue prendido. ¿Por qué razón? Porque están en paralelo. ¿Qué pasaría si estuvieran en serie? Si una lámpara se quema, todo el circuito se abre, ya no funciona. No funciona. Mire, profesor, ahora sí, tengo voltaje y tengo resistencia, profesor. ¿Puedo hallar la intensidad que circula en cada rama circuital? Sí. ¿Cuánto será entonces la intensidad que circula aquí? Si la resistencia es 18 y el voltaje es 24. 24 entre 18, si no me equivoco, es a 1 punto ¿cuánto? A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuánto sale? 1 punto ¿cuánto sale la intensidad aquí? 24 entre 18. 1.3 periodo puro sale. 1.3 amperios. Muy bien, 1.3 amperios, fíjense. Aquí, en el punto medio de 12 ohmios, 24 entre 12. Ajá, 12. 2 amperios. 2 amperios, muy bien. Seguimos, profesor, en el tercero. 24 entre 9. 2.7. 7. 2.7. Ah, ya está, profesor. 2.7 amperios. Quiere decir que si yo sumo 2.7 más 2 más 1.3, la suma de las tres intensidades me tiene que dar, obviamente, esta intensidad, que es la intensidad que marca el instrumento, obviamente, ¿no? El instrumento está conectado ahí. Está conectado. Y lo que queremos es que ese instrumento ya no marque 6, sino baje 4, a 4 amperios. ¿Cuál de las resistencias desconecto para que eso ocurra? Para que este fenómeno circuital físico ocurra. ¿Cuál de las resistencias lo tengo que desconectar? La de 12. Ah, 2. muy bien. Desconecto esto nada más, ya está. Y ese creo que me era la pregunta si no me equivoco. ¿Qué resistencia desconecto para que el instrumento ya no marque 6, sino marque 4? Por lo tanto, si aquí hay 2 voltios, lo que queremos es que el instrumento marque 4 amperios, ya no 6. Bajaría 2 amperios prácticamente. Por lo tanto, tendría que desconectar esta resistencia. ¿Para qué? Para que la suma de los dos laterales, obviamente que están a los costados, me marque solamente 4 amperios, muchachos. Listo, me parece que ya hemos resuelto el problema. Porque acá nos está diciendo, ¿cuál de las resistencias debe retirarse para que el amperímetro, obviamente, sí, ya no lea 6, sino lea 4 amperios? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente hemos retirado la resistencia de 12 ohmios de tal manera que la suma de los dos nos dé ya no 6, sino nos dé 4 amperios. Listo, muchachos, ya hemos resuelto esta parte. Muy bien, entonces ya sabemos la fuente. Sí, Profe, sí. ¿podría repetir cómo yo la resistencia 3, profe, por favor? No le entendí bien esa partecita. Esta resistencia, Sí, ¿cómo la yo? la resistencia 3. Sí, profesor, por favor. ¿Ya? A ver, veamos. Bueno, la resistencia 3 nos da un valor, ¿no? Que es 9. La resistencia 3 ya estuvo. Lo que queríamos era hallar la intensidad que pasa por aquí, ¿no? Porque la resistencia 3 en este caso nos da como dato, 19 ohmios. La idea es cómo hallamos la intensidad de corriente aquí. 24 entre 9, ¿no? 24 entre 9 me sale 2.7 amperios, ¿no? Porque, obviamente, reitero, que la resistencia 3 nos da como dato. Nos da como dato, ¿no? Está como dato. Recuerden que la resistencia 1 vale 18, la resistencia 2 vale 12, la resistencia 3 vale 9 ohmios. Entonces, divido, ¿no? Mediante la ley, 24 entre 9 me da 2.7, ¿no? Ahora sí, ¿ya quedó claro, muchachos? Bien, Sí, profe, sí, gracias. ya, seguimos. Profesor, quiero hallar la potencia total. Muy bien, la potencia total va a ser igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total. La potencia total va a ser igual al voltaje total, que ya sabemos que es 24, perdón. 24 voltios, ¿no? 24, que es el voltaje multiplicado obviamente por la intensidad, que equivale a decir
¿no? Si hablamos en total, obviamente el total, con 6, ¿no? 6 amperios. ¿Cuánto sale la potencia total, muchachos? Ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto sale? 24. ¿Cuánto sale? 120. 140. 124. 144. 144. Watts. Watts. Listo, muchachos. Ya, facilísimo, ¿no? Facilísimo prácticamente. No es nada complicado. Simplemente practicarlo, ¿no? Practicarlo. Muy bien, hemos resuelto prácticamente la pregunta número 3. Igual, le voy a mandar la foto para que ustedes lo revisen, lo repasen, obviamente, ¿no? en el WhatsApp. Voy a mandarle la foto, ¿ya? A ver, voy a mandar la foto en este momento, muchachos. A ver, voy a sacarle la foto aquí. A ver. Ahí está, vamos a sacarle foto. A ver. Voy a sacarle la foto del trabajo que hemos hecho en este momento. A ver. Oh, espérate. A ver. Regreso. Aquí. Voy a sacarle la foto. Aquí está. Muy bien. Ahora sí. Ahí te estoy enviando el WhatsApp, muchachos, la foto. ¿Ya? Ahí te estoy enviando el WhatsApp. Ahí está. Listo, muchachos. ¿Ha llegado? ¿Me confirman, por favor, si ya llegó la foto? Sí llegó, profe. Muy bien. Excelente, muy bien, ya. Ahí estamos ya desarrollando el circuito. Obviamente, el tercero, ¿no? El tercero ya. Vamos aquí con el circuito mixto. Este circuito mixto lo vamos a desarrollar. Todavía nos faltan 2. Falta 1 y 2. 1 y 2, ¿ya? 1 y 2. Este circuito lo vamos a desarrollar ahorita. Obviamente este circuito mixto solamente está desarrollado para poder calcular, o sea, solamente han desarrollado la resistencia total. Nada más. Pero nos faltaría hallar la intensidad, nos faltaría la potencia en cada uno. Bien, ¿se ve la pantalla, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Profesor. Ya está. Ya. Vamos a desarrollar esto completo. Desde el inicio hasta el final. Bastante atención, ¿ah? Porque esto ya, si se entiende todo esto, el resto ya es facilísimo, ¿no? El resto es facilísimo. Eso todo ya prácticamente cae por su propio peso, como dicen algunos, ¿no? Vamos a desarrollar esto, ¿ya? Vamos a desarrollar. Vamos a borrar la pizarra. Borramos la pizarra nuevamente. Ahora sí. Igual, muchachos, lo estamos grabando, ¿no? Estamos grabando, así que igual vamos a subir para que ustedes también lo puedan repasar, ¿no? Lo repasan, ya está. No habría ningún problema. Entonces, esto tendría que ser un circuito mixto, ¿no? Un circuito mixto. ¿No? Entonces, vamos a proceder a desarrollar el circuito mixto ya. El circuito mixto que obviamente es la razón de ser también del día de hoy, ¿no? De la clase del día de hoy. Ahora sí. Muy bien. Bastante atención entonces. Vamos a desarrollar ese circuito.
ya de una manera mucho más completa, ¿no? Como debe ser, ya calculando todas sus magnitudes correspondientes, ¿no? Vamos a poner acá, punto 4, circuito mixto, ¿no? Circuito mixto. Ahí está, circuito mixto. ¿Listo? Eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. Circuito mixto. Ah, sí. Ya está. Vamos a dibujar ese circuito, ¿no? Y lo vamos a resolver paso por paso, aquí. ¿No? Para que puedan entender y se pueda entender, se pueda comprender y que no tengamos ya problemas, digamos, posteriormente, ¿no? Ahí. Desarrollamos eso. ¿Sí? Ahora sí. Ahí. Y tenemos este circuito así. Ahí, así está, ¿no? A ver, el ejemplo nos da, ¿cuánto es el voltaje, muchachos, ahí en la fuente? A ver si me ayudan ahí. 100 voltios, profe. Muy bien, 100 voltios. Más menos, ¿no? Más menos, la fuente 100 voltios. Ahí está, 100 voltios. Listo. 100 voltios. Entonces tenemos una resistencia aquí, como estoy observando ahí. Tenemos 4 resistencias. Obviamente los 4 están en serie y al mismo tiempo en paralelo, ¿no? Acá tenemos una resistencia. Aquí, a ver. Esta es una resistencia. Aquí tenemos una resistencia. Aquí también tenemos otra. Y veo que aquí también tenemos una. ¿No? Y finalmente aquí, ¿no? Listo. ¿Y cuánto vale cada una de ellas? Vale 2,4 acá. Ahí está. Acá vale 2 ohmios, 4 ohmios. Y estoy observando además 4 y 8. Aquí también 4 ohmios. Y ahí, aquí también tenemos algo así de 8, ¿no? 8, si no me equivoco. 8 ohmios, ya está. Listo. Ya está ya. Voy a hallar, muchachos, voy a hallar las 4 magnitudes fundamentales aquí. ¿Ya? Voy a hallar las 4 magnitudes fundamentales, muchachos. Todos atentos, a ver. Este es el punto clave de lo que es el circuito, ¿no? Mixto, ¿no? El circuito mixto. ¿Qué es el tema del día de hoy? El tema clave del día de hoy. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Primero voy a hallar la resistencia equivalente total. Voy a hallar la resistencia equivalente total primero. ¿Ya? Voy a dibujar el siguiente circuito. ¿Cómo va a quedar acá? Bastante atención, ¿ah? Paso por paso, etapa por etapa, para que quede clarísimo ya, ¿no? Para que quede claro. Ahí. Miren cómo lo estoy trabajando. Ustedes también me pueden seguir, ¿no? En una hojita, también lo pueden hacer, como lo estoy haciendo. ¿No? Ya está. Veamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? ¿Qué sigue? A ver. Ahí ya. Miren, muchachos. Miren, bastante atención. ¿Estos dos están en qué? ¿En paralelo o en serie, muchachos? ¿Cómo están estos dos? En serie, profe, en serie. Por lo tanto, ¿qué hago cuando están en serie? Los sumo, ¿sí o no? Se suma. Ahí está. Listo. Hago una resistencia por acá. Ahí está esa resistencia. Por lo tanto, 8 más 4, 12. Listo, ya está. Ya le pongo acá 12. 12 ohmios. Ya está. Ya sumé. Pero, aún todavía no toco
No le he tocado esta resistencia y esta tampoco. Por lo tanto, esta debe estar aquí. Todavía no le he tocado. Eso está ahí. ¿Cuánto vale eso? 4. 4. Tampoco he tocado todavía el circuito arriba. Aquí. Sigue siendo 2 ohmios. Sigue siendo 2 ohmios. Ahí está, muchachos. Miren cómo estoy trabajando. ¿Ah? Sigue siendo 2 ohmios. Obviamente también la fuente, ¿no? La fuente de alimentación, más o menos, sigue siendo ¿cuánto? 100 voltios. 100 voltios. Ya está. Sigue siendo 100 voltios, muchachos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue que estos dos ya están, ¿en qué posición están? ¿En serie o en paralelo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? En serie, profe. Estos dos estaban No, en serie. en paralelo. ¿Ahora estos dos? Sí. Paralelo, paralelo. Ah, están en paralelo, ¿eh? En paralelo, estos ya están en paralelo. ¿No? Ya están en paralelo. ¿No? Ya están en paralelo. ¿Qué fórmula voy a utilizar para poder calcular estos dos? Producto sobre suma, ¿no? Producto sobre suma. ¿No? ¿Cuál es la fórmula de ella? Para poder calcular acá, producto sobre suma. R total va a ser igual a R1 por R2 sobre la R1 más R2. ¿No? Sobre 1 más R2. Voy a aplicar esa fórmula. Voy a decir lo siguiente, ¿no? La resistencia total aquí va a ser igual a ¿cuánto? R1. Este 4 se convierte en R1 y este, ¿no? Este 12 se convierte en R2. Por lo tanto, 4 por 12 entre 4 más 12. ¿Cuánto será eso, muchachos? R total. Va a ser igual 4 por 12. 48 sobre o entre 4 más 12, 16. ¿Y este va a ser igual a cuánto? A ver. ¿Cuánto sale? 3. A 3. 3. Muy bien. 3 ohmios. Ya está, ya. 3 ohmios. Y al final, ¿cómo queda el circuito? De la siguiente manera. Rapidísimo lo vamos a hacer. ¿Cómo va a quedar el siguiente circuito? Facilísimo, ¿eh? Bastante sencillo. Bastante sencillo va a quedar el siguiente circuito. ¿No? Ya se va reduciendo poco a poco, ¿no? Aquí. Aquí. Se va reduciendo poco a poco. Ahí, acá. Vamos a dibujar acá. ¿Sí? Y aquí. Para que nos quede espacio, obviamente, para seguir desarrollando, calculando, ¿no? Ahí está. Miren cómo ya no va a quedar el circuito, ¿no? ¿Ves que esto no ya lo hemos unido? Ya lo hemos unido mediante esta fórmula. Entonces, aquí nos va a quedar una sola resistencia. ¿No? El producto de estos dos aplicando esta fórmula. Por lo tanto, nos quedó 3. 3 ohmios. 3 ohmios. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si todos lo hemos unido, nos queda el de arriba. Aquí. Por lo tanto, aquí arriba todavía no lo hemos tocado. Aquí arriba sigue siendo 2 ohmios. Sigue siendo 2 ohmios. Ahora, vamos por aquí. Esta es la fuente. Que la fuente todavía no ha cambiado. ¿Cuánto es la fuente ahí? ¿No? Ya sabemos qué es, ¿no? Que es 100 voltios. 100 voltios. Miren cómo estamos trabajando, muchachos. ¿Ah? Esta es la clave del circuito mixto. Dominan esto y al resto facilísimo. Ya está. Finalmente, ¿qué vemos ahora? Que esta resistencia y esta resistencia, ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? En serie, profesor. En serie. Ya está en serie. Y vamos a dibujar otro circuito aquí abajo bastante pequeño ya. Así. Obviamente ya el circuito final que nos va a permitir hallar la resistencia total, ¿no? La resistencia total aquí
Ya está. Miren cómo va a quedar. Bueno, ya no me está pintando mucho el plumón, pero vamos a comprar más tarde para mañana. Un plumón bastante más nuevo ya, ¿no? Ya se va acabando. Ya, más o menos. Muy bien, la suma de los dos. ¿Cuánto es la resistencia equivalente a la suma de los dos? 5 ohmios, ¿sí o no? 5 ohmios. 5 ohmios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y sigue siendo acá cuánto? Sigue siendo cuánto? 100 voltios. Profesor, ¿podemos hallar la intensidad total? Claro que sí. Podemos hallar la intensidad total. ¿Cuánto será la intensidad total? 20 amperios, profe. 20 amperios. Claro, ley de Ohm, pues, ¿no? Ley de Ohm. No se olviden ley de Ohm. Quiero hallar la intensidad. Ley de Ohm, no se olviden. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, intensidad va a ser igual a voltaje que 100 sobre la resistencia equivalente, sería 5, ¿no? 5 ohmios. Y finalmente la intensidad será obviamente 20 amperios. Está muy bien. Entonces la intensidad sale 20 amperios. Ahí está, 20 amperios. Miren muchachos cómo estamos calculando. Conclusión. Tenemos el voltaje total que es 100. Tenemos la intensidad total que es 20 amperios. Tenemos la resistencia total que es 5 ohmios. Ya está ya. Profesor, ¿puedo hallar la potencia total? Claro. 100 por 20. Profesor, ¿cuánto será la potencia total? A ver, veamos. ¿Cuánto será la potencia total? Potencia total va a ser igual al voltaje total por la intensidad total. Ahí está. Finalmente, potencia total va a ser igual al voltaje que es 100, ¿no? Multiplicado por la intensidad que es 20. Por lo tanto, ¿cuánto será la potencia total, muchachos? ¿Cuánto es? 2000 watts o 2 kilowatts. Bien, ¿no? ¿No es cierto? 2 más 3 ceros acá. 2000 watts. Por lo tanto, la potencia total, 2 kilowatts. 2 kilowatts, hemos hallado la potencia total, muchachos. Fíjense, ¿eh? Pues esos datos ya hemos hallado la potencia total. Ya está. Significa entonces que el voltaje total es 100. Significa entonces que la intensidad total es 20. Significa entonces que la resistencia total equivalente es 100. Profesor, aquí, miren, he podido hallar todos estos pasos, ¿no? Esta es la resistencia, el circuito original, este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. Ahora, de aquí voy a regresar. ¿Cómo va disipando? ¿Cómo va caminando los electrones hasta llegar al circuito original? Bastante atención aquí. Muchachos, esto me saben, me dominan, ya el resto es fácil. Voy a regresar nuevamente hasta el circuito original para ver cuánto es la capacidad de resistencia, cómo va disipando la corriente en cada uno, en cada circuito. Al mismo tiempo la potencia, al mismo tiempo la intensidad de corriente. Bastante atención. Miren. Ya hemos hallado el voltaje total. El voltaje total era como dato. Hemos hallado la intensidad, la resistencia. Muy bien. Ahora, ¿cómo circula la corriente por aquí? Pregunto, ¿cuánto es la intensidad total? ¿Cuánto es la intensidad total acá? También es 20. También es 20. 20 amperios. Miren, ¿eh? 20 amperios. Profesor, ¿puedo hallar el voltaje acá? Sí, me voy a llamar voltaje 1. Voltaje 1. Aquí. Profesor, ¿cuánto es el voltaje acá? 20 por 2. Claro, intensidad por resistencia. 20 por 2, 40 voltios. 40 voltios ahí. Arriba, ¿no? 40 voltios ahí. Hacia arriba, 40 voltios. ¿No? Claro. ¿Cuánto es la caída de tensión acá? 40. ¿Por qué? Intensidad por resistencia. 20 por 2, 40. Profesor, ¿cuánto será la caída de tensión acá? 20 por 3. ¿Cuánto es 20 por 3? 60 voltios. ¿No? Miren, ¿eh?
20 por 2, voltaje 1. Este será voltaje sub 2. ¿No? 60. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está bien? Porque puedo sumar. Recuerden que los voltajes en un circuito serie se suman. 60 más 40, 100. Miren, 60 más 40, 100. Profesor, ¿puedo hallar la potencia? Sí. Voy a llamarla aquí potencia 1. ¿Cómo voy a hallar la potencia? Intensidad o voltaje por intensidad. Potencia aquí, voltaje por intensidad. Muy bien. ¿Cuánto será el voltaje acá? La potencia. Voltaje por intensidad. Es decir, 40 por 20. ¿Cuánto será la potencia ahí? A ver, 4 por 2, 8 más 2 ceros. 800 watts. ¿No? 40 por 20, acá está. ¿No? 4 por 2, 8 más 2 ceros, 800. Fíjense que hay en la potencia aquí ya. Ahora acá. ¿Cuánto será la potencia aquí? Igualito, pues, ¿no? 20, ¿no? 20 por 60. Voltaje por intensidad, ¿no? 60 por 20. ¿Cuánto es 60 por 20? 6 por 2, 12. Más 2 ceros, sería 1200 watts. Ahí está, muchachos, ¿ven? Hemos hallado en esta resistencia la cantidad de corriente que circula, el voltaje, la caída de tensión que absorbe dicho elemento resistivo. He hallado la potencia particular, la potencia en esta resistencia y la potencia. Y nos sale 800 más 1200, obviamente nos sale la potencia total, que debe de ser 2000 watts. Y equivale a lo que hemos calculado aquí, 2000 vatios, ¿no? 2000 watts. El circuito está bien. Profesor, vengo acá. Vengo a este circuito original. Bastante atención, muchachos. Vengo al circuito original. Repito, ¿cuánto es la intensidad total acá? 20 amperios. ¿Cuánto es el voltaje acá? Ya lo hallamos. ¿Cuánto es? Voltaje 1. Voltaje 1 igual a 40. 40 voltios. Aquí ya lo hallamos también el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje acá? 60 voltios. Acá es 60 voltios. Ya lo hallamos, acá está. 60 voltios. ¿Qué más hemos hallado acá? Primero los 60. Profe, ¿qué hemos hallado acá además? También la potencia. ¿Cuánto es la potencia ahí? ¿Cuánto es la potencia acá? Potencia 1. ¿Cuánto es la potencia acá? 800 watts. 800 watts. ¿Listo? Profesor, ¿puedo hallar la intensidad en esta resistencia? ¿La intensidad? Sí. Claro que sí. Estos 20 amperios se van a dividir en dos caminos. Una cantidad por acá y otra cantidad por este lado. Profesor, ¿cuánto va a ser la intensidad en esta resistencia? Fácil. Voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual voltaje sobre resistencia. 60 entre 4, ¿cuánto es? 15 amperios. 15 amperios. ¿No? 15 amperios. Profesor, la intensidad que baja en esta rama ciclical es 15 amperios. Si la intensidad total es 20, si por aquí baja 15, ¿cuánto estará pasando por este lado? ¿El restante, sí o no? ¿Cuánto es el restante? ¿No? Si por aquí baja 15 y la intensidad total es 20. Por este lado, ¿cuánto va a pasar? 5 amperios. Claro. 15 más 5, 20. Baja 15 por aquí y llegaste a este punto de empalme. La otra intensidad circula, alimenta la resistencia de 12 ohmios, viene por acá, ¿no? Así. Se juntan y nuevamente suma los 20 amperios. ¿No? 20 amperios. 15 por aquí, 5 por acá, se juntan en este nodo y nuevamente suma 20 amperios. Miren cómo estamos trabajando, muchachos. Profesor, ¿cuánto es el voltaje en esta resistencia? Si los dos están en paralelo, ¿cuánto es el voltaje acá, muchachos? Si el voltaje acá es 60. ¿Cuánto será el voltaje en la resistencia de 12? ¿A ver? 60. 60 porque están en paralelo, ¿no? Estos dos están en paralelo, por lo tanto es 60. Ahora, ¿puedo hallar la intensidad de corriente? Claro que sí. Voltaje sobre resistencia.
60 entre 12 debe salir 5 amperios. Ya está ya. Ahora, profesor, ¿cuánto será la potencia aquí? ¿Cuánto será la potencia aquí? Porque aquí ya lo hallamos, la potencia es 800. ¿Cuánto será la potencia acá? Potencia voy a llamar potencia 3 y le voy a llamar potencia 4. ¿Cuánto será la potencia aquí? Voltaje por intensidad, es decir, 60 por 15. No sale la potencia aquí. ¿Cuánto será 60 por 15, muchachos? ¿Cuánto será 60 por 15? 1000. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale 60 por 15? A ver. 900, profe. 900, ¿no? Claro. ¿No? 900. Agarramos 60 por 15. Nos sale 900 watts. Acá sale 900 watts. ¿Cuánto será la potencia aquí? Si tenemos voltaje 60 y la intensidad es, ¿no? La intensidad es 5. Sería 60 por 15, ¿sí o no? 60 por 15. 60 por 5, ¿no? Por 5. Por 5. Claro. 304. ¿Cuánto es 60 por 5? 300, ¿no? 300. Claro. Potencia acá es 300 watts. Ya está. Ya hemos hallado prácticamente en cada uno, ya hemos hallado las 4 magnitudes fundamentales. Profesor, acá termino. Profesor, circuito original. Circuito original, profesor. Circuito original. Sabemos que la intensidad total es 20 amperios. ¿No? Sabemos que el voltaje aquí es 40 voltios. Sabemos que la potencia aquí es 800 watts. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que por aquí está pasando 15 amperios. ¿Qué más sabemos? Que aquí obviamente es 60 voltios. ¿Qué más sabemos? Que la potencia aquí es 900 watts. Muy bien. Si por aquí está pasando 15 amperios, por aquí debe pasar 5 amperios. Ese 5 amperios alimenta esta resistencia, ya que si los dos están en serie, la intensidad es la misma. Es decir, la intensidad que alimenta la resistencia de 4 ohmios es 5 amperios. La intensidad que alimenta la resistencia de 8 ohmios también es 5 amperios. ¿Por qué razón? Porque los dos están en paralelo. Por lo tanto, 5 amperios ¿En serio? 5 amperios por aquí. Es la misma, ¿no es cierto? Porque están en serie. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿puedo hallar la potencia exclusivamente y el voltaje exclusivamente ahí? Sí, claro que sí. Voy a hallar el voltaje acá arriba. 5 por 4, 20. 20 voltios. El voltaje acá es 20. Acá, 5 por 8, 40 voltios. Bien, ¿eh? Ahora, ¿puedo hallar la potencia aquí? Sí. Intensidad tengo, voltaje tengo. Muy bien, 5 por 20, 100 watts. Aquí va a ser 100 watts. Profe, ¿cuánto será la potencia aquí? Potencia, voy a poner potencia, ¿no? Aquí. ¿Tengo voltaje? Sí. ¿Tengo intensidad? Sí. Porque 5 es la misma intensidad que alimenta 8 ohmios. Por lo tanto, 5 por 40. 5 por 4, ¿cuánto es? 20, más un 0, 200. 200 watts. Listo, profesor. Acabo de llegar todo, tanto las potencias, las intensidades, todo completo, ¿no? En este circuito. Muy bien. Bien, muchachos, hemos terminado, ¿no? Hemos terminado prácticamente, ¿no? Hemos terminado prácticamente.